Quizás uno de los peores consejos que he escuchado en mi vida es el de solo sé tú mismo. Puede ser que una persona está a punto de iniciar un proyecto, hacer una presentación y está nerviosa porque obviamente quiere dar lo mejor de sí, quiere mostrarse diferente a como le conocen y muchas veces de esa presentación depende qué opinión tengan los demás sobre su persona, sobre su trabajo, y probablemente los nervios puedan traicionarlo y hacer que, en lugar de ser auténtico, en lugar de ser original, pues termine avergonzado. Pero, ¿por qué digo que es uno de los peores consejos para mí? Solo sé tú mismo. Bueno, porque para empezar pienso que las personas que te dan ese consejo, por lo regular son aquellas que no saben qué aconsejarte, qué decirte. A veces tú les dices, estoy muy nervioso porque me voy a presentar ante tal persona, ante un público, voy a exponer, voy a explicar un tema, o a lo mejor simplemente voy a conocer a cierto grupo de personas. Y a veces decimos, no sé cómo actuar, no sé cómo comportarme o qué hacer. Y entonces las personas, en lugar de analizar la situación y decirnos, bueno, ¿estás bien preparado? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué tanto practicaste? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Es decir, indagar para poder dar un buen consejo o buenas recomendaciones a tal persona. Pero en lugar de eso, ya sea por pereza, ya sea porque no tenemos las facultades, debido a que no conocemos mucho del tema, o tal vez ni siquiera nos interesa. Entonces lo más sencillo es decirle a la persona, no te preocupes, te va a salir muy bien, solo sé tú mismo. Pero ¿por qué no me parece un buen consejo? Bueno, pondré un ejemplo. Si tengo que resolver una ecuación, y soy malísimo en matemáticas, porque quizás nunca me han gustado, nunca les he entendido. Si alguien me dice, solamente sé tú mismo, bueno, pues entonces me van a salir mal porque siempre he sido malo para las matemáticas. ¿Y qué tal que tengo que trabajar en algo, en un proyecto, que implica mucho organizarse, tener un buen horario, tener los recursos, pero sobre todo tener las ganas de querer hacerlo, porque requiere trabajo y esfuerzo? Pero soy la persona más perezosa del planeta. Y entonces converso con alguien y le digo, tengo este proyecto por delante y lo tengo que terminar. Y entonces me dice, no te preocupes, solo sé tú mismo y vas a ver que lo logras. Bueno, ese yo mismo, pues es la persona más perezosa del planeta, así que ya se imaginarán si lo voy a dejar a medias o ni siquiera lo voy a iniciar. Más bien el verdadero consejo, el que sí funciona, el consejo más útil, más que decirle a alguien continúa siendo como eres, creo que lo más sabio sería hacer un cambio, ¿no? A veces hay que transformar la mente, la voluntad, porque también se puede transformar. Pero la solución no siempre va a ser continuar siendo quien somos, porque tenemos que cambiar. Y cambiar implica también mejorar, ser diferentes. Claro, cuando decimos ser uno mismo, yo sé que la persona se refiere, el que da el consejo, a ser auténticos. Sí, se refiere a que seamos originales y que no tratemos de imitar a otra persona. En cierta forma suena razonable eso, porque no queremos ser la copia exacta de alguien más. Porque entonces eso le quita originalidad, espontaneidad, y lo entiendo. Pero esto va más allá. Yo me refiero al hecho de solamente decirle a alguien, sé quién eres y síguele así, cuando a veces el consejo que uno necesita es ser diferente, no una copia de otro como lo dije, sino sí ser uno mismo, pero una versión mejorada. Es decir, que el consejo no se limite a que sigamos siendo tal cual somos, con el mismo derrotero, con el mismo historial, si es que no nos conviene serlo. Ahora bien, si por algo vamos a dar ese consejo, está bien, pero bajo otro contexto. Si una persona tiene la capacidad, las aptitudes,
y nosotros consideramos que con eso es suficiente, pues en lugar de limitarnos a decirle solo sé tú mismo, podríamos decirle ya lo has hecho en el pasado y lo has hecho muy bien. Hazlo de la misma manera y si puedes, mejóralo. En cierta forma le estamos diciendo continúa como eres, pero esfuérzate un poco más. Pero yo sé que la mayoría cuando da ese consejo de sé tú mismo es porque no quiere agregar más o no sabe cómo hacerle, ¿no? Quizás no sabe dar sugerencias, probablemente le da pereza estarle diciendo pues a ver, platícame bien tu proyecto, platícame bien de qué se trata para más o menos decirte lo que puedes hacer. Así que hablando de este tema de ser uno mismo, sí estoy de acuerdo en una parte, que seamos originales, pero siempre y cuando nuestro original sea bueno. De nosotros mismos tenemos que conservar aquellas partes que nos benefician y benefician a otros. Pero si se debe cambiar, si es importante cambiar, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es válido y es correcto. ¿En qué sentido digo cambiar? Lo que pasa es que todos tenemos un historial y digamos que un modo de operar, un modo de actuar ante algunas situaciones. Pondré un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que tengo que entregar un proyecto, sea que tú que me estás escuchando seas estudiante, trabajes para una empresa, des algún tipo de servicio, al final son proyectos. Sería bueno pensar quién soy respecto a ese trabajo, cómo suelo hacerlo, cuáles han sido mis resultados en el pasado. ¿Habrá algo que puedo mejorar? Pero no por competir, sino por dar una versión de ti mucho mejor. ¿Qué es una mejor versión? Pues como dice el consejo, ser tú mismo pero mejorado. En ese sentido está bien. Es decir, así como lo has hecho en el pasado, pero hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, si en el pasado he sido organizado, entrego un trabajo limpio, bien hecho, tal vez hoy le puedo poner un plus. A lo mejor esforzarme en la apariencia de ese proyecto, o de ese trabajo, o de ese servicio. Si soy una persona que empieza a tiempo, bueno, voy a seguir siendo puntual, o tal vez llegar un poquito antes, para estar más relajado y no llegar corriendo para presentar lo que quiero decir. Y aquellas personas que se dedican al arte, como los cantantes, por ejemplo, pues cuando son ellos mismos, algunos ya tienen una voz prodigiosa, ¿no? Privilegiada. Está bien, pero ¿sabían que hasta ellos a veces toman clases de canto? Tienen un partner, alguien que los dirige, y no se pueden conformar con ser ellos mismos. Quieren ser mucho mejor, pero sin imitar a otros para que sigan siendo originales, ¿verdad? Claro, eso hablando de las artes, pero yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a un público, a hablar con algunas personas o con un grupo de amigos. Y esto me lleva a otra cuestión, que a veces lo que le cuesta a alguien para ser una versión mejor de él son problemas como la timidez. ¿Tú cómo te consideras? ¿Eres tímido? Porque la timidez muchas veces se confunde con debilidad, con temor, con ineptitud. Hay personas que tienen mucha capacidad, hablo de cosas intelectuales, muchas habilidades, muchos talentos, pero son tan tímidos que nunca lo expresan, que nunca lo sacan a relucir. Por ejemplo, imagínate a alguien que es muy bueno en el ámbito del baile, ¿no? Es bueno para las coreografías, pero la timidez no le permite siquiera levantarse de su asiento. Hay personas que son muy buenas para el dibujo y hacen sus dibujos a escondidas. En casita tienen libretas y libretas llenas de bocetos muy buenos, pero nunca los dan a conocer a nadie por esa timidez. Y es que lo peor que le puede pasar a una persona es tener talento y que le falte ya sea iniciativa o el valor de presentarse ante los demás. Pero a veces es porque reciben el consejo de solo sé tú mismo. No, todos necesitamos un incentivo, todos necesitamos ayuda, asesoramiento y capacitarnos,
Por eso, por más que creamos que lo sabemos todo, porque puede ser que seamos muy buenos en nuestra área, en lo que sabemos hacer, está bien, pero no hay que confiarnos. Hay que mejorar siempre. Hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que leer mucho, hay que tomar tutoriales, hay que aprender de los que tienen experiencia, para no conformarnos ser la persona de siempre, sino conservar nuestra originalidad, pero mejorando todavía más. Así que si tú eres una persona que es tímida, que duda mucho cuando tiene un proyecto ante sí, cuando tiene que exponerse o presentarse ante algunas personas, sea porque simplemente quiere encajar con un grupo, para conversar, para ser conocido, hacer nuevos amigos, o sea que tengas que entregar un proyecto, un trabajo, o das un servicio, no te conformes con ser el mismo de siempre. Si puedes mejorar, hazlo, asesórate, sé humilde, aprende a recibir ayuda, sugerencias y sobre todo esas llamadas críticas constructivas. Al ser una crítica son opiniones basadas en hechos, porque no cualquiera puede ser un buen crítico. Criticones sí, ¿no? Hay muchos que es fácil criticar una obra, criticar un proyecto, un resultado. Pero un buen crítico es aquel que puede darte una buena opinión junto con una sugerencia. Pero se le llama constructiva a esa crítica porque no te derrumba, sino más bien te hace crecer, es decir, construye sobre ti. Así que, si eres alguien que ya tiene algún talento, algún don, pues utilízalo, sal de la timidez. Y si eres alguien que tiene mucha confianza, es decir, sabes controlar quizás tus emociones, tu nerviosismo, eres alguien que sabe dominar bien un arte tal vez, consérvalo, adelante. Pero independientemente de qué tan bueno eres o no en lo que haces, nunca olvides que ser tú mismo sí es bueno, ser original es excelente, pero nunca te conformes. Trata de cultivar y crear una mejor versión de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga, oye, no te preocupes, solo sé tú mismo, contéstale, pues es que ser yo mismo no me ha funcionado del todo, quiero ser mejor, quiero mejorar. ¿Podrías darme un buen consejo? Dame una crítica constructiva. ¿Ves algo en mí que pueda mejorar? O tal vez le puedas responder, bueno, sí, siempre he sido yo mismo y me ha ido bien y me gusta, pero me podría ir mejor. Así que si tienes alguna sugerencia, alguna crítica, algún consejo, bien recibido. Pero sobre todo tú en tu interior, nunca dejes de crecer, nunca dejes de mejorar. Verás que poco a poco te conviertes en alguien diferente o mucho mejor sin dejar de ser tú mismo.